Primero que nada vamos a orar en el nombre del Señor para que podamos estar todos, ¿no es cierto?, entregados a la voluntad de Dios en esta hora, para poder entender este tiempo, el tiempo final, el tiempo escatológico, antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y queremos invitarlo a orar, a poder rogar, ¿no es cierto?, para que el Señor pueda estar junto con nosotros este día sábado en la noche, ¿no es cierto? Son las 21:52 del día 7 de agosto. Así que bienvenido a todo aquel que se esté conectando, ¿no es cierto? Y le invitamos a compartir esta transmisión vía internet, vía Facebook Live, como lo hacemos habitualmente. Vamos a orar para que el Señor pueda dirigir todo lo que se haga en esta ocasión. Padre amado Señor, sabemos que estamos delante de tu presencia, no siendo merecedores de nada de lo que tú nos entregas, más por los méritos de tu Hijo Jesucristo, te rogamos que tú estés entre nosotros, puedas inundar nuestros corazones de tu gracia, de tu amor, y puedas abrir nuestro entendimiento para poder comprender tu palabra, y que esta palabra no vuelva vacía, sino que vuelva con fruto al 100 por 1. Gracias, Señor, por todas las cosas que tú nos das, todo lo que nos diste en este día, en esta semana, Señor, que ya está por terminar. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos, como decía ya, en esta noche de sábado en la ciudad de Iquique, y vamos a entrar a un tiempo, ¿no es cierto?, en que comprenderemos qué es lo que el Señor está hablando a través de su palabra. El libro de Apocalipsis es un libro muy diverso en cuanto a sus interpretaciones, ¿no es cierto? Y nosotros hemos tratado de buscar hacer un ataque hermenéutico, un ataque, una acometida a lo que es el estudio, ¿no es cierto?, para poder comprenderlo en su verdadera dimensión y no hacer algo ligero de la palabra. La palabra es algo muy serio y por lo tanto tiene que ser abordada de forma seria, sistemática, ¿no es cierto?, con referencias. Y todo lo que se ha dicho no ha sido solo palabras, ¿no es cierto?, no son palabras que salen de mi boca, sino que el Espíritu Santo primeramente inspira la palabra de Dios y también nos ayuda a comprender a través de otros también hermanos que han escrito libros sobre estos temas. Y tenemos en esta visión, ¿no es cierto?, de la segunda venida de Jesucristo, que es la palabra, el significado de la palabra escatología. Tenemos una visión, ¿no es cierto?, dentro de lo que son las diferentes puntos de vista sobre la escatología. En este caso estamos estudiando una visión, un punto de vista llamado pretribulacional, y dentro de una doctrina escatológica, ¿no es cierto?, y general, llamada también dispensacionalista o de las dispensaciones, que es un tema que nosotros prontamente vamos a hacer uso y vamos a hacer una especie de foro para que ustedes puedan entender y comprender más qué significan los diferentes puntos de vista, ¿no es cierto? Estos son temas que no siempre son tocados, no siempre son estudiados dentro del común de las iglesias, por cuanto se teme, ¿no es cierto?, a mi parecer muy erradamente, que son temas muy de alta intelectualidad, ¿ya? De muy avanzada intelectualidad. Y no es así, más bien Dios pone al alcance de nosotros a través de libros, ¿no es cierto?, incluso de videos, pone al alcance de nosotros estos temas que son importantes para nuestra vida, más que nunca en este tiempo, ¿no es cierto?, de pandemia, tiempo de dificultades económicas, políticas, sociales y de todo ámbito. Tenemos una gran hambre dentro del pueblo de Dios y dentro del secular, también de los que no son cristianos, una gran hambre de conocer estos temas, ¿no es cierto?, estos temas que han sido callados mucho
tiempo, muchas décadas han sido callados en las iglesias, pero hoy más que nunca llegan a ser relevantes e importantes. Así que, amado hermano, si tiene alguna pregunta, alguna consulta, puede hacerla a través de este medio en los comentarios de la transmisión y serán, ¿no es cierto?, respondidos lo más brevemente posible para que podamos también todos juntos comprender y tener una interacción. La palabra del Señor nos muestra, ¿no es cierto?, que la salvación viene a través del pueblo judío, del pueblo de Israel como nación, ¿no es cierto? Remontamos desde ya de los tiempos abrámicos, de Abraham, el patriarca, el padre, ¿no es cierto?, de esta generación que fue tomada para crear una gran nación. Y las profecías se han cumplido de acuerdo a Dios ha prometido y ha dicho en su palabra. Por lo tanto, el tiempo de que se sigan cumpliendo estas profecías ya está cercano para la segunda venida del Señor. Vamos a tomar nuestro gráfico, ¿no es cierto?, que estamos utilizando para poder hacer una síntesis de la visión de esta interpretación bíblica, ¿no es cierto?, de los tiempos. Ahora, es importante saber que la escatología no solamente trata del libro de Apocalipsis, sino la escatología, el estudio de la segunda venida de Cristo, viene a través de toda la Biblia, desde el principio, desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿no es cierto? Es un desarrollo sistemático que se hace del estudio de la palabra de Dios para poder comprender en su amplio espectro todo lo que son las disposiciones de nuestro Dios para nuestra vida. Entonces podemos saber que la Biblia, no como muchos sostienen que el Antiguo Testamento es algo que no habría que estudiar, sino que sería algo más ilustrativo para las clases de la escuela dominical, ¿no es cierto?, los ejemplos de Samsón, de David, y en las iglesias se toma muchas veces el Antiguo Testamento de una forma, lo que se llama alegórica, una forma ilustrativa, simbólica, y que no es vigente para nuestros tiempos, para nuestros días, que ha sido un gran error, debido a que se ha perdido todo ese contenido de la escritura que Dios vertió en el Antiguo Testamento. Ya hablamos de todo lo que es anterior a Jesucristo, la palabra, la Torá, los profetas, etc. Entonces, pensando en que el nuevo pacto, ¿no es cierto?, que lo vamos a repasar un poquito, el nuevo pacto es algo que está solamente, eliminó todo lo que era el antiguo pacto y el Antiguo Testamento, por lo cual no tiene un aporte teológico para la iglesia actual. Y esto es un error, ya que la iglesia tiene que ver la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, como una sola unidad. Y es lo lógico pensar, ¿no es cierto?, que Dios se ha revelado de forma progresiva, vale decir, en su tiempo, de forma avanzando según Dios lo ha dispuesto, pero como una sola unidad, ¿no es cierto?, como una conexión. Están interconectados todos los libros de la Biblia, toda la palabra de Dios está interconectada, y hay podríamos decir en términos más contemporáneos, una trazabilidad de lo que la Biblia nos enseña. Por lo tanto, creo yo, ¿no es cierto?, en mi particularidad opinión y la de muchos también entendido, que la Biblia debe ser vista como un conjunto, ¿ya? Y tiene que ser estudiada a la vez como un conjunto, y no con sesgos, ¿no es cierto?, con prejuicios sobre lo que una parte de la Biblia quiere decir y otra no, ¿ya? El decir, por ejemplo, que la Biblia tiene que ser vista, el Antiguo Testamento, solo desde el punto de vista de un Nuevo Testamento,
es también una visión un poco exagerada y un poco distorsionada al no darle la importancia que merece el Antiguo Testamento y no ver toda la revelación de Dios como un conjunto, una unidad. Bueno, dicho aquello, vamos a... Ahí sí, ya. Ahí sí, hermanos, disculpen. Ahí sí parece que se solucionó el tema del audio. Y volvemos nuevamente, ¿no es cierto?, a nuestro gráfico. Vamos a retomar lo que había dicho. No, lamentablemente no salió. Les decía que desde la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, estamos, ¿no es cierto?, en este punto. Ya esta es una línea del tiempo. Entonces, después de la ascensión de Jesucristo, Jesucristo está en los cielos, ¿no es cierto? De eso nadie tiene duda, ¿ya? Porque fue visto como testigo y lo revelan los evangelios y el libro de Hechos. Y eh, Jesucristo, ¿no es cierto?, está en los cielos. Mientras acá abajo, en la tierra, está la iglesia de Cristo. ¿Quién es la iglesia? La iglesia son los redimidos. La iglesia está compuesta, ¿no es cierto?, por aquellos que han sido lavados, han sido salvos, han sido regenerados por Jesucristo. Juan 3:16, ¿no es cierto? Ahí lea todo el capítulo 3 del Evangelio de Juan y ahí está claramente en la charla que tuvo Jesús, ¿no es cierto?, con Nicodemo. Ahí está claramente lo que es la iglesia de Cristo, quiénes son los que hemos sido salvos. Entonces, en este siglo presente, el siglo de la iglesia, así lo llama la Biblia, el siglo presente, la iglesia de Cristo, aquellos que han sido salvos, estamos en este tiempo, ¿no es cierto?, desde el año 33 aproximadamente, ¿no es cierto? Hay variaciones ahí en cuanto a los calendarios, pero aproximadamente desde el año 33, desde la ascensión de Jesucristo hasta el día de hoy, la iglesia está siendo depósito, ¿no es cierto?, del Espíritu Santo. La iglesia está morando, en la iglesia está morando el Espíritu Santo, y esto es en el siglo presente, ¿ya? Ahora, lo que vamos a ver hoy día resulta del hecho de que Dios, ¿no es cierto?, en un momento determinado, dio la espalda en su relación personal al pueblo y nación de Israel. Y eso lo vamos a estudiar hoy día. Y se volvió a tener una relación personal con la iglesia, ¿no es cierto? Cuando Jesucristo dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y él mismo responde, dice, mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen mi voluntad. ¿No es cierto? Dios está diciendo que la iglesia, Jesucristo está diciendo que la iglesia somos su cuerpo, su familia, ¿ya? Su pueblo, su nación. Entonces Jesucristo dio la espalda, ¿no es cierto?, a este pueblo de Israel y se volvió a los que realmente creían a él, ¿ya? Al pueblo de Israel como nación. Y para ilustrar esto un poquito mejor, ¿no es cierto?, sabemos, ¿no es cierto?, no, lo vamos a dejar. Sabemos, ¿no es cierto?, que en la iglesia hay tanto judíos como no judíos, como de todas las naciones. Por lo tanto, existe en este tiempo, ¿no es cierto?, un pueblo de Dios que es la iglesia, ¿ya? Porque Dios vio el endurecimiento del corazón del pueblo de Israel. Si usted va hoy día a Israel y predica en una calle, seguramente va a salir golpeado. ¿Por qué? Porque en Israel, ¿no es cierto?, no se quiere escuchar el Evangelio. Está prohibido hablar libremente del Evangelio de Jesucristo, porque ellos son una nación que ha rechazado oficialmente a Jesucristo como Mesías y lo rechazan hasta el día de hoy. Por eso hasta el día de hoy sigue este tiempo. Todo se basa en ese rechazo del pueblo propio de Dios, el pueblo judío, al Mesías. Como lo rechazaron, Dios se volvió al pueblo
de Dios, que es ahora la iglesia, compuesto por aquellos que han sido salvos y que han reconocido a Jesucristo como Salvador. Y es este tiempo presente o tiempo de la gracia, ya la dispensación de la gracia, por eso estamos hablando de dispensacionalismo, en esta dispensación de la gracia es donde estamos ubicados hoy día. Anterior a esto está, ¿no es cierto?, la ley o el antiguo pacto. Saludos, hermana María, bendiciones, que Dios le bendiga. Y estamos en este tiempo, ¿no es cierto?, el tiempo de la gracia. Y luego, cuando prontamente nosotros como cristianos, aquellos que esperamos un arrebatamiento o rapto, como habla en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, busque ese versículo y léalo, que habla claramente de un arrebatamiento, ¿no es cierto? Seremos arrebatados, dice textualmente, y en otra otra lectura, ¿no es cierto?, somos raptados, no en el sentido de raptar para pedir una recompensa, sino que un rapto significa que es tomado en forma exabrupta, ¿no es cierto?, inesperada, un grupo de personas de la tierra y son llevados al cielo a recibir a Jesucristo, según Tesalonicenses 4, 13 y 18, ¿no es cierto?, juntamente con la resurrección de los muertos. Bueno, no vamos a seguir avanzando más acá por el tema del tiempo, pero esto está explicado en otros videos que ya están disponibles en la página de la Iglesia Gloria y Amor de Dios, la página de Facebook, y ahí lo pueden ver, lo pueden escuchar. Así que nosotros creemos que la Iglesia no va a atravesar este tiempo llamado la Gran Tribulación, en la cual serán 7 años, ¿no es cierto?, donde se desatará el juicio y la ira de Dios. ¿Contra quién? Principalmente contra su pueblo llamado Israel, pero también a toda la humanidad, ¿ya? Pero el centro del ataque va a ser contra el pueblo de Israel, hasta que el pueblo de Israel llegue a este tiempo, al final de los 7 años, ¿no es cierto?, que va a durar la tribulación, llamada en Daniel 9, la abominación desoladora, ¿ya? Por eso les dije en un principio, no sé si alcanzó a escucharse, la Biblia o la escatología se estudia a través de toda la Biblia, no solamente el Apocalipsis. Muchas veces se piensa que la segunda venida trata solamente del Apocalipsis. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, el argumento bíblico en Daniel 9:27, la profecía, ¿no es cierto?, de las 70 semanas de Daniel, y tenemos Mateo 24:15, donde Dios habla de su segunda venida. Jesucristo habla de su segunda venida. Entonces, la segunda venida o la escatología o los eventos finales, como se llama el libro que estamos estudiando, que se llama así, y el autor Pentecostés, toda la Biblia hay que estudiar para entender la escatología. Usted no saca nada con leer Apocalipsis si es que no estudia toda la Biblia, porque no va a entender nada. No va a entender nada, porque hay muchas referencias que tienen que saberse sobre el Antiguo Testamento, como vimos también en una predicación anterior, por ejemplo, de la mujer vestida de sol. ¿Qué es lo que es eso? Pero si es que vamos, ¿no es cierto?, a un Éxodo, por ejemplo, a un sueño de José, entendemos qué significa eso, porque hay simbolismos que ya están revelados anteriormente en la Biblia. Bueno, pero no vamos a salir mucho del tema. Van a pasar estos 7 años, llega el Señor en su segunda venida, ¿no es cierto?, después de que la iglesia lo acompaña, ¿no es cierto?, resucitan los salvos del Antiguo Testamento, hay una serie de batallas, de guerra ahí, el Armagedón, y finalmente Satanás es encadenado, el anticristo echado al lado del fuego, y Jesucristo reina por 1000 años, cumpliendo, ¿no es cierto?, la promesa que se le hace a David, que es que habrá un rey y su reino durará por siempre. Bueno, todo esto se basa, ¿no es cierto?, en una interpretación, en un método interpretativo de la escritura que se llama el método histórico, gramático y literal. No es una traducción, ¿no es cierto?, del inglés, puede el orden cambiar, pero lo importante que es histórico,
¿no es cierto? Porque se analiza toda la historia, todos los lugares, ¿no es cierto?, geográficos, la historia, los pueblos, ¿no es cierto?, que estaban presentes en el lugar, los hechos que habían acontecido, gramático, ¿no es cierto?, porque hay un estudio del idioma, un estudio de la gramática, etcétera, en el cual fue escrito el original o las copias, y también literal, ¿no es cierto?, porque se le da una interpretación lo más literalmente que el texto indica, ¿ya? De lo cual el autor presenta, ¿ya? O sea, se busca cuál es el sentido que el autor quiso dar en aquella interpretación, evitando espiritualizar las escrituras, que es la otra corriente de interpretación o el otro método. Bueno, no vamos a ahondar más en aquello, hay algunos videos que lo explican claramente. Entonces este es el cuadro general, el cual nosotros estamos estudiando en esta hora. Nos vamos a centrar, ¿no es cierto?, en el siglo presente, o tiempo de la gracia y la gran tribulación, que es lo que pasa con el pueblo de Israel, ¿no es cierto? Vimos que el pueblo de Israel rechazó al Mesías, incluso crucificándole, pidiendo su muerte, ¿no es cierto? Luego pasa a tomar el pueblo de Dios, pasa a ser incorporado, ¿no es cierto?, la iglesia. No estamos hablando de la iglesia católica ni evangélica, no, estamos hablando de la iglesia de los que han sido salvos, que han creído en Jesucristo como Salvador, ¿ya? Los que han sido redimidos. ¿Quieres agua? ¿No? Entonces, ese es el tema, ¿ya? La iglesia se incorporó, ¿no es cierto?, al pueblo de Dios. Ahí vamos a ver en Romanos y otros versículos cuáles son estas formas en que Dios incorporó a la iglesia de Cristo, ¿ya? Así que tenemos que entender, ¿no es cierto?, que en este periodo, en todo este periodo de la tribulación y siglo presente, el pueblo de Israel como nación, rechazó y seguirá rechazando al Mesías como el Cristo. A Jesucristo solamente ellos lo consideran un personaje histórico. Con suerte lo consideran un personaje histórico. Vale decir que no es el Mesías que fue prometido para ellos. ¿Por qué? Porque ellos simplemente, su corazón se endureció. Entonces, vamos a analizar este endurecimiento del corazón de la nación de Israel y ver cuándo va a terminar ese endurecimiento y cuáles son las consecuencias de ese endurecimiento. Mientras tanto, la iglesia pasó a tomar el lugar del pueblo de Dios. La iglesia pasó a tomar el pueblo de Dios. ¿Por cuánto tiempo? Eso lo vamos a ver ahora, lo vamos a descubrir según las Sagradas Escrituras. Amén. Endurecimiento de Israel. Cuando hablamos de endurecimiento es el corazón. A ver, leamos la palabra de Dios. ¿Qué nos cuenta? En Isaías 9 dice, y dijo, Isaías 6:9. Isaías 6:9. Busquen su Biblia también y estúdiela y dice, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved, por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. ¿Ya? Este pasaje, Isaías 6:9, es citado en Mateo 13, 14:15, en Marcos 4:12, en Lucas 8:10, en Juan 12:40. Hechos 28:26 al 27. Entonces, como nos decía el pastor Cristian, ¿no es cierto?, hace un par de domingos atrás, los escritores del Nuevo Testamento eran judíos, ya eran hebreos, y tenían, aparte de eso, un gran conocimiento
de la Sagrada Escritura. Entonces ellos citaban el Antiguo Testamento, los libros de los profetas, ¿no es cierto?, los libros del Pentateuco, y todo lo que ellos, ¿no es cierto?, tenían en ese momento como Biblia, que era lo que nosotros conocemos, que es el Antiguo Testamento. Y citaban argumentando siempre en base al Antiguo Testamento. Por eso, ya insisto, y voy a ser redundante en esto, la Biblia hay que tomarla, ¿no es cierto?, como un todo, como un conjunto, como una sola línea trazable, ¿no es cierto? No podemos decir que el Antiguo Testamento era para los judíos y a nosotros no nos tiene doctrina, no es así. El Antiguo Testamento sí para nosotros nos tiene grande doctrina. Entonces, profeta Isaías, ¿no es cierto? Gran profeta, especialmente en todo lo que es el tema del Mesías, de Cristo. ¿Ya? Dice el autor del libro, es enseñanza del Nuevo Testamento que la nación de Israel es una nación endurecida. ¿Ya? El texto en Isaías es claro, es una nación endurecida. No solo que están endurecidos espiritualmente, porque deliberadamente rechazaron a su Mesías, ¿no es cierto? Los judíos rechazaron a Cristo en forma deliberada, intencionalmente ellos decidieron, ¿no es cierto?, rechazar a Jesucristo a pesar de las enseñanzas, a pesar de los milagros, a pesar de las evidencias, ¿no es cierto? Ellos rechazaron a Jesucristo y endurecieron su corazón. Eso fue visto por Dios. Sino que un juicio divino ha caído sobre ellos de manera que la nación está endurecida judicialmente, ¿ya? Porque leímos en Isaías, ¿no es cierto?, que Dios dice, di a este pueblo, no entendáis, no comprendáis, engruesa el corazón de este pueblo. Entonces, hay un decreto de Dios, ¿ya?, que endureció aún más el corazón de Israel. Ellos lo endurecieron voluntariamente y eso produjo que Dios endureciera en forma de divina, ¿no es cierto?, como un juicio, como un decreto sobre el pueblo de Israel, que ellos tuvieran un corazón duro hacia el Mesías. Por eso le cuesta tanto a un judío aceptar al Mesías. Por eso le cuesta tanto a un judío aceptar a Jesucristo como Mesías, a ser cristiano. Y son perseguidos, son discriminados en Israel los cristianos porque justamente ellos, su corazón, que ya de por sí era un corazón rebelde y desobediente, si no veamos todo el Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, cuántas veces Dios tuvo que llevarlo al cautiverio y aún así ellos, su corazón no les ablandó. Pero sobre eso, Dios, ¿no es cierto?, decreta un endurecimiento del pueblo de Israel, del corazón. Y me llama la atención cuando dice, engruesa el corazón de este pueblo, ¿no es cierto? Como nosotros decimos en Chile, tiene cuero de chancho, o sea, no le afectan, las cosas no le afectan, ¿ya? A Israel también, ellos, digamos, podríamos decir que en buen chileno tienen cuero de chancho con respecto a Jesús. Ellos no hay caso, están endurecidos, ¿ya? Están rechazando su entendimiento. Profundizamos en este tema. Dice, Pablo aclara que aquello que judicialmente se pronunció sobre la nación, ¿no es cierto?, en referencia a Isaías 6:9 y otros pasajes, en Mateo 23:38, que dice el Señor Jesucristo, he aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahí le está hablando al pueblo de Israel, a los judíos, a la nación de Israel. Le está diciendo que no lo verán. Es como cuando alguien le dice a otra persona, ¿sabe qué? No me vas a ver más. Nunca más me vas a ver hasta que tú reconozcas algo. Es lo que hizo Jesucristo con la nación, el pueblo de Israel, ¿no es cierto?, ante su rechazo. Sin embargo, este estado, ¿no es cierto?, continuo del pueblo de Israel,
por cuanto él dice en 2 Corintios 3, del 14 al 15, y lo vamos a leer, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se va a quitar. Es lo mismo que dice Jesucristo. Mira cómo, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo inspiró a estos santos hombres de Dios, ¿no es cierto?, como el apóstol Pablo, como Mateo, como el Señor Jesucristo mismo, ¿no es cierto?, a que todos hablaban el mismo idioma, todos hablaban lo mismo, ¿no es cierto? Jesucristo dice, hasta que no digan, bendito el que viene en el nombre de Jesucristo, no lo iban a ver, él no lo iba a ver. Él quitó, le dio la espalda, literalmente, al pueblo de Israel. Lo mismo confirma Pablo, ¿no es cierto?, en 2 Corintios. Pero le da una esperanza, ¿no es cierto? Le da una esperanza, dice, hasta que cambie, dice, hasta que digáis, bendito el nombre del Señor. Y Pablo dice, pero cuando se conviertan al Señor, ¿ya? Ese es un evento en la historia futura. La historia futura, valga ahí la contradicción, porque nosotros, nuestra historia como cristianos es futura y es pasada. La historia normal es pasada. Nuestra historia también es futura, porque sabemos lo que va a suceder, ¿ya? Por eso el libro se llama Eventos del Porvenir, o sea, lo que va a suceder en un futuro. Y Dios está profetizando aquí a través del apóstol Pablo, y Jesucristo mismo está diciendo que en un futuro el pueblo, la nación de Israel, va a ablandar su corazón. Ese velo se va a quitar, ¿ya? Va a haber un tiempo en que Israel se vuelva nuevamente a Dios. Hoy día Israel no tiene una relación personal con Dios. Dice, el pasaje más largo que trata este asunto se encuentra en Romanos 11. Pablo indica en los versículos de Romanos 11, 17 al 27, que Israel ha sido apartado del lugar de bendición para que los gentiles puedan ser conducidos a ese lugar de bendición, del cual Israel ha sido cortado y al cual ellos serán llevados de nuevo. La enseñanza de Pablo está en las palabras de Romanos 11, 25. Romanos 11, hermano, es un capítulo clave, un capítulo precioso ya para este estudio, porque en él encontramos muchas cosas. Nos vamos a tomar el tiempo para leerlo. Son 27 versículos, creo 30. Vamos a tomar el tiempo de leerlo porque es demasiado importante para la comprensión de lo que va a suceder con el pueblo de Israel. Muchas veces se dice, ¿no es cierto?, que el pueblo de Israel es el reloj de Dios. ¿Por qué? Porque viendo las cosas que suceden con Israel, nosotros nos vamos dando cuenta de que las profecías se están cumpliendo, se han cumplido y se van a cumplir. Y no falta mucho para que se cumpla, para que el pueblo de Israel, ¿no es cierto?, sea llevado a los brazos del Señor, como siempre tuvo que haber sido. Pero veamos este hermoso capítulo, si puede, búsquelo en su Biblia, hermano. Ya me perdí. Romanos 11. El remanente. Nosotros hemos visto lo que es el remanente, ¿no es cierto? Aquella parte del pueblo de Israel, ¿no es cierto?, que sigue fiel. Dentro de la iglesia hay iglesias que son judías,
ya compuesta por muchos judíos, y dentro de la iglesia evangélica también, en Chile y en todo el mundo, hay iglesias cristianas, ya con judíos que componen estas iglesias. Eso, el judío que se vuelve cristiano ya es un remanente. Pero, ¿quién mejor que Pablo para explicar esto, no es cierto? El apóstol de los gentiles. Romano 11 dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas has dado muerte, y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Pero, ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodillas delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Hay un juego de palabras ahí, ¿no es cierto? Pero la idea es clarísima. O es por gracia o es por obra. No puede ser por ambas cosas. ¿Ya? Bueno, eso son doctrinas de la gracia. ¿Qué pues? Versículo 7. Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos, refiriéndose a la iglesia, sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy. ¿Ya? Ahí lo mismo que decía el pasaje que leímos, versículo en el libro de Isaías. Versículo 9 dice, David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agobiales la espalda para siempre. Él sea la gloria por los siglos. Amén. Es el remanente de Israel, ¿ya? El pueblo remanente de Israel. Después continúa el capítulo 11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvo a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también son las ramas. Pues si alguno de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que no fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas.
de soberbia, ¿no es cierto? Sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esta bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecen en la incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volver a injertar. Pues si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuisteis injertados en el buen olivo, cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en sus propios olivos. ¿Ya? Entonces ahí el apóstol Pablo nos está hablando de la salvación, ¿no es cierto?, como nosotros fuimos injertados, ¿no es cierto?, al olivo. Fuimos incorporados al pueblo de Dios. Y ellos fueron desgajados, fueron, ¿no es cierto?, quitados. Pero existe la restauración, y eso es lo que estamos viendo ahora. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, ya, misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Subraya ahí su Biblia, en parte. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Subraya donde dice hasta. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondable son sus juicios e inescrutable sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Bueno, esta es la palabra del Señor, Romanos 11. Romanos 11, ¿ya? Estúdielo, hermano, vuelve a estudiarlo y vuelve a estudiarlo. Y después vuelve a estudiarlo porque es preciosa la palabra del Señor, es tremenda, hermano. No hay duda que el pueblo de Israel ha sido apartado, ha sido cortado de este olivo, ¿no es cierto?, precioso de la salvación. Y nosotros hemos sido injertados como gentiles, como no judíos. Y existe, ¿no es cierto?, un tiempo en que ellos vuelvan a este camino santo, al camino de Dios. El pasaje decía, ¿no es cierto?, Pablo indica que Israel ha sido apartado del lugar de bendición para que los gentiles puedan ser conducidos a ese lugar de bendición, del cual Israel ha sido cortado y al cual ellos serán llevados de nuevo. La enseñanza de Pablo está en Romanos 11:25, que ya leímos, ¿no es cierto? Lo leímos completo para justamente poder entender el contexto que dice, ¿no es cierto? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Un misterio no es algo de ocultismo, ¿ya? Un misterio.
sino es una revelación de Dios en su tiempo, dentro de lo que es la revelación progresiva del conocimiento de Dios. Por eso al final Pablo habla, ¿no es cierto?, ¿quién va a entender la mente de Dios? ¿Quién va a comprender sus pensamientos? ¿Ya? ¿Quién va a aconsejar a Dios? ¿No? Solamente nosotros somos un insignificante e infinitamente pequeño punto dentro de este universo grande y precioso que hizo Dios. Entonces no podemos aspirar a tener la mente de Dios. Entonces dice Pablo que este misterio, ¿no es cierto?, es revelado para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel el endurecimiento en parte hasta que haya entrado a la plenitud de los gentiles, ¿ya? Entonces, ¿por qué también Pablo habla de misterio? Porque la iglesia no es mencionada ni es declarada en forma explícita en el Antiguo Testamento. Siempre el Antiguo Testamento trataba específicamente con el pueblo y la nación de Israel. Por lo tanto, nosotros como gentiles y el resto del mundo, ¿no es cierto?, el resto de la humanidad, estaba excluida en forma directa, ¿no es cierto?, en forma explícita, podría decirse, de la bendición de la salvación, ¿ya? Entonces, cuando Pablo escribe, ¿no es cierto?, a los romanos, ya está escribiendo posterior a lo que fue el nacimiento de la iglesia, la creación por Jesucristo. Jesucristo, ¿no es cierto?, creó la iglesia. Por lo tanto, era un misterio hasta ese entonces, con todo lo que sabía, ¿no es cierto?, como habíamos dicho, los escritores, los discípulos del Antiguo Testamento, los discípulos de Jesús, ¿no es cierto?, con todo el conocimiento, ellos ignoraban. Por eso dice, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. ¿Cuál misterio? El misterio que Israel había sido cortado, había sido quitado, ¿no es cierto?, de la bendición. Y la iglesia que es la iglesia gentil, la iglesia gentil y judía, dentro de los judíos también hay iglesia, ellos han sido injertados, ¿no es cierto?, en reemplazo de este pueblo de Israel. Lo dice Pablo, ¿no es cierto?, y anteriormente en los primeros versículos dice, yo siendo judío, ¿no es cierto?, de nacimiento. Entonces, amado hermano, es importante comprender ya lo que dice la palabra del Señor. Y insisto, no es difícil, pero hay que estudiarla, hay que leerla, hay que darse el tiempo y el trabajo de estudiar la palabra de Dios. Así que en esta revelación de Dios, ¿no es cierto?, vamos a continuar teniendo aquí a un lado, ¿no es cierto?, este texto precioso que Romanos 11:25 dice, el endurecimiento particular es un misterio, ¿no es cierto? Ya lo conversamos. ¿Qué es lo que es un misterio, ¿no es cierto? ¿Por qué era un misterio? Porque nos había sido revelado anteriormente. No es un misterio como brujería o cosas así, sino que es un misterio porque anteriormente del Nuevo Testamento no se vio la iglesia en forma explícita. En forma implícita sí, en muchos versículos, pero directamente la iglesia nace y se revela a la humanidad, ¿no es cierto?, a partir del día de Pentecostés, ¿ya?, con la llegada del Espíritu Santo. Antes, el Espíritu Santo, nosotros también estudiamos eso importante, el Espíritu Santo antes moraba con el pueblo de Israel, ¿ya?, pero actualmente, hoy día, en el tiempo de la gracia, en la dispensación de la gracia, cuando vimos los gráficos, el Espíritu mora en Israel. Por eso dice que el Espíritu, nosotros somos templo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros y es el sello, ¿no es cierto?, que Dios pone a sus hijos, a los que han sido salvos. Es el sello, es la marca distintiva. Cuando el Señor nos llame en el rapto, en el arrebatamiento, ¿no es cierto?, nos llame, solamente aquellos que tienen el Espíritu Santo van a ir con el Señor. Los que no han sido cristianos y no tienen ese sello que es el Espíritu Santo, entonces ellos no van a ir, porque no es, ¿no es cierto?, es lógico que así sea.
Ya, después el segundo punto, ¿no es cierto? Dice, la naturaleza de este endurecimiento se revela. La palabra que usa Pablo, ¿no es cierto? Ahí es porosis, ¿ya? Porosis. Y significa endurecimiento. Literalmente significa cubierto por un callo o una dureza y viene del verbo que significa cubrir con una gruesa piel. Endurecer cubriendo con un callo. ¿Ya? Eso es lo que significa en el texto que tenemos nosotros para traducirlo, ¿no es cierto? En el original, podríamos decir. Endurece, un endurecimiento, una callosidad, ¿ya? Y sugiere una gruesa e impenetrante cubierta que se ha producido debido a los repetitivos rechazamientos de la revelación que fue dada y que ahora ha llegado a ser condición establecida para la nación. ¿Ya? Entonces estamos hablando de la nación de Israel, la misma nación que nosotros podemos ver, ¿no es cierto?, en los mapas y en internet, esa nación. No, esa no es toda la nación, porque la nación se refiere a muchas personas más. Los judíos están dispersos en todo el mundo, pero va a llegar el tiempo en que sean unidos. Pero sigue siendo la nación de Israel. Por eso el establecimiento de Israel como nación es un cumplimiento profético y anuncia que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo está pronta, ¿ya? Durante 2000 años, la nación de Israel, desde que fue invadida en el año 70 después de Cristo por los romanos y fue destruida el templo, ¿no es cierto?, fue dispersada hasta el año 1960 y algo, fue creada como nación de Israel. Entonces es un evento profético, es un evento que se cumplió y que anuncia la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta nación que aún el día de hoy tiene su corazón con callos, dice la palabra, endurecida. Después Pablo dice que este endurecimiento es en parte, ¿no es cierto? Ahí usted subrayó su Biblia, dice en parte. ¿Qué significa que el endurecimiento sea en parte? Esto revela que el hecho de que el endurecimiento no es universal, de tal modo que ningún judío pueda creer hoy. La posibilidad de salvación del individuo existe, aunque la nación haya sido judicialmente endurecida. Entonces, aún así existen judíos. Yo veo mucho a un premio Nobel de Química de Estados Unidos, de un judío muy, digamos, devoto en su juventud, que él conoció el Evangelio leyendo la Biblia, leyendo el Nuevo Testamento, y se convirtió, ¿no es cierto? Un gran científico, un gran aporte para la humanidad, su descubrimiento aún hoy día. Él cada vez que es invitado a hacer una conferencia científica, él pone la condición que primero va a hablar de Jesucristo. Y como es un hombre tan importante en la ciencia, un erudito, se da esos lujos, digamos, de poder poner esas condiciones y hablar siempre de Jesucristo, un judío de nacimiento, pero que se ha convertido. Entonces, cuando Pablo dice que es en parte, significa que aún existe la posibilidad para los individuos, no estamos hablando como nación, estamos hablando como individuo, de ser salvo, ¿ya? Y existen muchas, incluso iglesias en el mismo Israel, que son iglesias cristianas. Después vemos, ¿no es cierto? A eso se refiere cuando dice en parte. Pablo dice, este endurecimiento es en parte, ¿ya? Y se notará que hay un tiempo definido que el endurecimiento será quitado de la nación, ¿ya? Este endurecimiento, esta callosidad que tiene el corazón de Israel, cuando hablamos del corazón obviamente estamos hablando en una forma figurativa, ¿no es cierto? Los sentimientos, donde está lo más íntimo del pueblo, ¿no es cierto?, de Israel, de la nación, está endurecido a Dios, al Mesías, pero eso va a quitarse,
ya este endurecimiento judicial que Dios decretó sobre Israel. Pablo dice, ha acontecido a Israel este endurecimiento en parte hasta, ¿ya? Un comentarista, Robertson, dice que esta expresión es una extensión temporal que significa hasta el tiempo en que, ¿ya? Y esto prevé la remoción del endurecimiento. Va a llegar un tiempo, ¿ya? Y finalmente, hermano, ya para terminar vamos a hacer un pequeño análisis. Dice que el tiempo de la remoción de este endurecimiento se declara en la frase hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Los tiempos de los gentiles y la plenitud de los gentiles son dos ideas completamente diferentes. La plenitud de los gentiles llegará a su fin antes que terminen los tiempos de los gentiles. Parece claro que la plenitud de los gentiles llegará abruptamente a su fin cuando la iglesia será arrebatada del cielo, al cielo. De esa manera Pablo quiere decir que el endurecimiento será quitado en el momento del traspaso, del traslado de la iglesia, rapto o arrebatamiento, cuando el tiempo del privilegio de los gentiles ceda paso al tiempo cuando Israel sea restaurada al lugar de bendición. Amén. Entonces ese será el tiempo en que dure, ¿no es cierto?, este tiempo, ¿no es cierto?, de los gentiles. Hasta entonces, ¿ya? Este será el tiempo en que Israel se volverá a Dios. Acá se abrirá el Espíritu Santo, ¿no es cierto? No existirá el ministerio del Espíritu Santo en la iglesia, pero el Espíritu Santo quedará y la salvación será para los judíos en este tiempo, pero será en el tiempo de la tribulación. Y ya ellos podrán volverse como nación y demorarán 7 años en que su corazón se vuelva a Cristo, ¿ya? 7 años de tribulación, 7 años de pestes, 7 años de hambre, 7 años de guerras, de terremotos, de inundaciones, de contaminación y de muchas cosas que nos habla Apocalipsis en los juicios de Dios, los sellos, las trompetas, las copas, los jinetes, ¿ya? Así que, como volviendo al inicio, hermano, tenemos que ver estos temas porque son actuales, ¿ya? Son temas actuales, son temas que son muy vigentes, ¿ya? Y que tenemos que estudiarlo. El pueblo de Israel hoy día está endurecido y nosotros muchas veces somos modelos, o Israel, mejor dicho, es un modelo del ser humano. Israel es un modelo de nosotros mismos. Israel muchas veces recibió bendiciones de Dios. Israel muchas veces dio vuelta la espalda a Dios. Israel muchas veces tuvo que ser llevado al cautiverio. Israel muchas veces tuvo que arrepentirse y hasta el día de hoy Israel tiene su corazón duro. Entonces, como enseñanza práctica para nuestra vida, amados hermanos, no seamos como ese Israel, no seamos como el Israel que está con su corazón endurecido, ¿ya?, que tiene esas callosidades, que tiene ese cuero de chancho, ¿no es cierto?, insensibles a la palabra de Dios, insensibles al amor de Dios, a la bendición de Dios. Muchas veces nosotros, cada uno, somos un pequeño Israel y nos negamos a la bendición tan grande de Dios, porque no esperemos que caiga juicio sobre nosotros, no esperemos que caiga la ira de Dios, que es tremenda y es terrible, para poder arrepentirnos de nuestros pecados, arrepentirnos de darle la vuelta al Mesías, darle vuelta a la espalda al Mesías. Así que, hermano amado, yo les invito a que apliquemos este tiempo, ¿no es cierto?,
que Dios nos ha bendecido en este tiempo de gracia, en que nosotros no deberemos pasar esta gran tribulación, estas pestes, estos tiempos, ¿no es cierto? Dice la Biblia que morirá hasta el 70-80% de la población. No esperemos pasar por eso. Si muchos estamos inquietos y asustados con esta peste del COVID, ¿no es cierto? En ese tiempo vendrá una peste mucho mayor, muchísimo mayor. El 80%, el 70% de la población morirá en el mundo. Las aves, los peces, los animales quedarán muertos, las inundaciones, etcétera, hermano. No esperemos llegar a eso. No esperemos lo que está predestinado para el pueblo de Israel que tenga que sufrir, sino convirtámonos al Señor, como dice la palabra. Volvámonos de nuestros malos caminos y volvámonos al Señor, porque por su bondad no hemos sido consumidos, dice la palabra. Amado hermano, le invito a orar para terminar ya este estudio bíblico. Espero que el Señor haya sido, ¿no es cierto?, mediante su Espíritu Santo, redarguyendo nuestros corazones para poder acercarnos ya humildemente a nuestro Dios y aceptar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Cada día en nuestros corazones tenemos que recordar que Cristo murió y Cristo resucitó por ti y por mí y por aquel que no conoce a Cristo, aquel que tenemos que llevar la palabra, ¿no es cierto?, como lo hizo Pablo siendo judío, de una muy buena posición económica. Él dejó todo por llevar el evangelio a los gentiles, a aquellos que eran despreciados por los judíos. A él entregó su vida hasta la muerte para entregar la palabra de Dios. Y a veces nosotros cómodamente nos quedamos, ¿no es cierto?, un día completo, ¿no es cierto?, sin predicar la palabra de Dios. Así que, amado hermano, amada hermana, le agradezco. Lamentablemente aquí perdí un poquito la retroalimentación. Saludo a mi hermana María, ¿no es cierto?, a Gina. Un saludo a Alejandra, Susana, y no salen todos los que se han conectado, pero bueno, el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, a Herman también, a familia, a todas las familias representadas, y vamos a orar para que Dios pueda despedirnos, ¿no es cierto? Mañana les invitamos, nuestro pastor Cristian tiene la palabra del Señor, viene con un mensaje, con un sermón de nuestro Señor. A las 12:30 estaremos alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor en el servicio dominical. Oremos, hermano. Padre amado, te damos gracias por este tiempo, Señor, en que hemos podido leer tu palabra, podemos entender, Señor, más de lo que tú quieres comunicarnos, Señor. Sabemos, oh Señor, que lo importante es que nos rindamos a tus pies, Señor, que nuestro corazón quite toda dureza, Señor, nuestro entendimiento, Señor, quite todo velo, Padre Celestial, que no permite que tú te reveles a nosotros, oh Señor. Oro especialmente por el pueblo judío, por el pueblo de Israel, Señor, por ese pueblo duro, Señor, de corazón, oh Padre Celestial, los descendientes de Abraham, de Jacob, Señor. Oh Padre Celestial, oramos por ellos, Señor, para que ellos puedan, oh Señor, volverse a ti, Señor. Que no esperen, Señor, este tiempo de tribulación relatado en tu palabra para poder comprender que aquel Mesías guerrero, aquel Mesías en el caballo blanco también es el Mesías que vino como cordero inmolado para morir por nosotros. Oh Señor, te ruego por cada judío, Señor, que tiene su corazón endurecido, que tiene su corazón, Padre Celestial, oh negativo hacia ti, oh Padre Celestial, que tú abras su corazón, su entendimiento, que abras el velo para que ellos puedan ver la verdad, oh Señor, y puedan unirse a la iglesia de Cristo, a la esposa, Señor, a la esposa del Cordero.
Te rogamos por ellos, oh Señor, así por cada uno de mis hermanos, por hermana Angelita, Señor, por su salud, por cada familia de la iglesia, Señor, cada hermano, cada anciano, cada niño, Señor, sé tú cuidándolos, Señor, sé tú ayudándolos, Señor. Te ruego, Señor, por nosotros mismos, Padre Celestial, por cada uno de nosotros, Señor, que tú puedas ayudarnos a estar en este tiempo, Señor, que tu venida está más cercana que nunca, oh Señor, estar, oh Padre Celestial, dedicados a tus cosas, Señor, a trabajar en tu reino, a trabajar en tu obra, Padre Celestial, en tu viñedo. Te lo rogamos todo en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermano. Dios le bendiga. Si Dios quiere y no viene hoy día a buscarnos, estaremos mañana alabando el nombre del Señor. Bendiciones.